¿Este sonido te resulta familiar? Es la ficción sonora más escuchada en español. Caso 63, episodio 1, la historia con la que crecí. Hoy entrevisto a Gabriel Polgatti, el director ejecutivo de RDF Media, compañía chilena de radio del grupo Luxic, y nada menos que la creadora de la ficción sonora más exitosa de la historia del podcasting en español, que es el Caso 63. Pero con Gabriel vamos a conversar de radio, porque también acaban de lanzar una nueva radio y ellos trabajan pensando en un futuro donde desaparece la frecuencia modulada. Lo que queremos es empezar a construir la radio de los próximos 10 años y no administrar la radio de los últimos 10 años. La primera decisión que tomamos fue cambiarnos el nombre. Éramos 13 radios y nos transformamos en RDF Media y el apellido es Audio Contenidos y Digital. Escondimos, entre comillas, la palabra radio por un tiempo porque el audio digital se transformó en esta suerte de mantra que nos acompaña en todas las decisiones que vamos tomando. Si una radio, o así lo entendemos nosotros, si un medio como este o una empresa como esta no se atreve a hacer cosas distintas, obviamente va a estar viviendo más hacia el pasado que hacia el futuro. Mediaventurados Podcast. Temporada 3, La Transformación. Presentado por Jorge Haley. Estos son los capítulos que más disfruto cuando escucho a personas que están pensando el futuro en lugar de administrar pasado. Cuando entrevisté a Gabriel Polgatti, el director ejecutivo de RDF Media o RDF Media, una compañía chilena que tiene 4 radios. Una de ellas es una radio 100% digital, solo se escucha por streaming. Pero además son los propietarios de Emisor Podcasting, posiblemente hoy una de las productoras y generadoras de podcasting y de historias más importantes del mundo. Sí, allí, en el final del continente, en un país que tiene 19 millones de habitantes, hay una pequeña empresa que se diferencia de todos sus demás competidores, porque está construyendo la radio de futuro. Cuando escuches lo que dice Gabriel, cómo trabajan en una filosofía de startup, cómo construyen pensando en un mundo donde la frecuencia modulada no exista más, simplemente porque la gente utiliza teléfonos celulares, utiliza computadoras, utilizará autos conectados que dentro de muy poco van a estar disponibles en nuestro continente. No te pierdas esta entrevista, la he disfrutado muchísimo y creo que te va a ilusionar lo que cuenta Gabriel Polgatti. La radio es un medio generalmente muy conservador, de hacer movimientos lentos, se toma su tiempo. ¿Se puede trasladar el espíritu y la filosofía de un formato startup a una compañía de radio como RDF Media? Pienso que sí. Pienso que hasta cierto punto lo hemos hecho, ciertamente lo hemos intentado. En algunos aspectos nosotros nos consideramos o nos vemos a sí mismos como una suerte de emprendimiento o como una startup, si bien pertenecemos a un holding mayor, porque navegamos con una autonomía que nos permite definir nuestros propios desafíos en la medida en que cumplamos ciertos indicadores que son importantes, por supuesto, como para cualquier empresa, pero a partir de ahí gozamos de una libertad que nos ha permitido, como digo, plantearnos desafíos mayores y como somos personas parecidas, las que nos toca liderar, pero también las que son parte de nuestro equipo, hemos decidido que lo que queremos es empezar a construir la radio de los próximos 10 años y no administrar la radio de los últimos 10 años. Le quiero contar al oyente que antes de esta entrevista, cuando conversé con Gabriel, me dijo una frase que me voló la cabeza. Él dijo: trabajamos en esta empresa que es una radio como si dentro de 5 años ya no tuviéramos antenas de frecuencia modulada. Trabajan en RDF Media como una compañía que ya tiene un espíritu no solo de startup que me acabas de describir,
sino que también trabajan en un espíritu de un futuro que es 100% digital. ¿Qué significa para RDF Media digitalizar la radio? Para RDF, digitalizar la radio significa esencialmente, por el momento, dejar de concebirnos como radio, que es una palabra que nos lleva a un lugar distinto de lo digital, y espero que eso acabe en el tiempo y cuando uno vuelva a decir en algún año más radio, no haya que ponerle el apellido digital. Hoy hay que hacerlo. Y por tanto, la primera decisión que tomamos fue cambiarnos el nombre. Éramos 13 radios y nos transformamos en RDF Media, y el apellido es Audio, Contenidos y Digital. Escondimos, entre comillas, la palabra radio por un tiempo porque el audio digital se transformó en esta suerte de mantra que nos acompaña en todas las decisiones que vamos tomando. ¿Eso qué quiere decir en la práctica? Digitalizar no solo desde el punto de vista de técnico, obviamente, sino concebir el negocio, y eso quiere decir la oferta y la demanda, como un proceso que tiene que ser digital y que se aterriza en un foco cada vez mayor en las plataformas digitales en lugar del FM, cada vez más en los negocios digitales en lugar del negocio más tradicional, que por cierto sigue siendo el más importante, y en una ambición de que el audio digital nos permita generar otro tipo de contenidos, otro tipo de experiencia y otro tipo de contactos con la audiencia que la radio, comillas, tradicional no nos permite hacer. Te quiero compartir que Mediaventurados Podcast tiene una página web que se llama mediaventurados.com. Allí no solo encuentras los episodios en audio, sino sobre todo selección de ciertos momentos y textos en los cuales desarrollo los conceptos que vemos aquí, pero con más profundidad, con enlaces, incluso con recomendaciones a artículos académicos. Esta página web ha sido desarrollada por unwebmaster.com, mi amigo Eduardo José, un crack que me desarrolló esta página y que además hoy le está desarrollando también a otros podcasters. No solo hizo mediaventurados.com, también audiogen.es, nuestro nuevo emprendimiento. Eduardo José de unwebmaster.com. Toma contacto con él, decile que hablas de parte de Jorge Haley y te va a hacer un diagnóstico gratuito. Es un capo de capo, el capo di tutti capi. Importante que también quien nos está escuchando sepa que RDF Media tiene, digamos, dentro de sus productos, tiene una unidad que se llama Emisor Podcasting. Y Emisor Podcasting fue, digamos, la productora interna que desarrolló el Caso 63, el podcast más escuchado hasta el día de hoy en la historia del podcasting, que no es tan antigua la historia, pero que ha sido más escuchado en español, que ha sido vendido a varios países donde incluso famosos actores le han puesto la voz a las ediciones locales. Desde un país al sur de todo, allá donde, como decimos, allá donde el diablo perdió el poncho, se ha creado nada menos que la historia más exitosa que se ha escuchado hasta el momento en español. ¿A qué atribuyes, Gabriel, haber logrado el éxito de Caso 63 y de otros que obviamente no son tan globales, pero que son exitosos en Chile, naturalmente, para haberse posicionado como se posicionó? ¿Qué crees que hicieron realmente bien para llegar a eso? Así tomamos nota y aprendemos. Yo creo que lo puedo enlazar con parte de la respuesta anterior, que parte de la digitalización que nos propusimos en esta empresa tenía que ver con entender que el espacio digital, comparado con el espacio de la radio más tradicional, involucraba una página en blanco, por lo menos para nosotros. Y dentro de esa página en blanco notamos muchas cosas y una de esas cosas fue la audioficción. ¿Por qué fue la audioficción? Supongo que tiene que ver un poco con el ánimo de todos nosotros con el cine y las historias, que no es algo tan distinto a lo que hace la radio en general, que es contar historias. Y con el lenguaje de la voz y con cómo eso se podía transformar en algo que, entre comillas, una radio tradicional nuevamente no podía hacer. Pero finalmente lo que intento decir es que fue un atrevimiento
sin demasiada reflexión estratégica en ese minuto, salvo la reflexión de que, y esto tiene que ver con la pregunta central que tú has hecho, es si una radio, o así lo entendemos nosotros, si un medio como este o una empresa como esta no se atreve a hacer cosas distintas, obviamente va a estar viviendo más hacia el pasado que hacia el futuro. Luego, el éxito de Caso 63 tiene que ver con muchos factores. La amplificación de Spotify obviamente es fundamental. Pero además de eso, que quizás es demasiado obvio, me parece que el trabajo que se hizo al margen de la gran historia de Julio Rojas, al margen de la gran actuación de los actores, estoy pensando ahora en la conversación radial solamente, o en ese tipo de argumentos, tiene que ver con que para los que hicimos radio toda la vida y estamos haciendo radio hoy y queremos seguir haciéndolo en tanto tiempo más, hacer una audioficción y otros proyectos que tengan que ver con un ecosistema 100% digital, está tan conectado con la esencia de hacer radio que nos resulta fácil. Y nos resulta no solo fácil, sino que fascinante porque es nuevo. Yo siempre he creído que la radio como medio siempre tuvo una esencia digital. Siempre fue un medio horizontal, siempre fue un medio en tiempo real, siempre fue interactivo. Eran fax en su minuto, eran llamadas telefónicas, pero a diferencia de la televisión o de los diarios o periódicos, etc., la radio siempre tuvo una lógica digital que solamente no se aplicaba digitalmente porque no existía la tecnología. Es un medio al cual yo creo que le ha resultado muy fácil digitalizarse. Y en ese sentido, las audioficciones, y en particular el caso 63, que fue el segundo experimento, a una escala mayor naturalmente, al final del día no es otra cosa que hacer radio con esta lógica distinta de hacerla con esta chip digital que uno dice, ok, hagamos una historia, pero ¿qué pasa si esa historia no solamente la hacemos para la audiencia de una radio, sino que la pensamos en Latinoamérica? Y luego pensamos, ¿y qué pasa si lo hacemos de tal manera en que sea fácil que llegue a otros idiomas y a otros continentes? ¿Y qué pasa si termina en el cine? Y nosotros, al momento de estar escribiendo, junto con Julio Rojas, Caso 63, el año 2020, ya pensábamos que el destino de esta serie, y ojalá de todas las series que vinieran después, era terminar en el cine o en una OTT audiovisual, porque hasta allá podíamos llegar en esta hoja en blanco que te mencionaba hace un tiempo. Y en rigor no hay ninguna razón para que eso no suceda. Con esta respuesta lo que me estás diciendo es que ustedes como una compañía que, como bien decías, son una empresa de radio, pero han quitado un poquito el término para no encajonarse en la visión tradicional, que a veces me gusta definir también, de los radiosaurios, ¿no? Los radiosaurios son esos que creen que todavía con la FM, con la M, vamos a estar 30 años más, y la gente en Colombia va a seguir escuchando radio los próximos 50 años. No lo sé, o sea, ¿cómo podemos estar tan seguros de eso? Tú recién hablaste de algo que es la ambición de crear algo grande. ¿Qué les dirías o qué les dices tú a tantos ejecutivos de radio y empresas de radio que no se animan a soñar como ustedes lo hicieron con Caso 63? Me parece que hay una realidad demasiado evidente para que sea necesario que venga alguien como yo a decir las cosas están cambiando y están cambiando de una manera acelerada. Sugiero que atendamos ciertos aspectos de esa transformación. Lo que está ocurriendo en términos de consumo, y todas las personas que trabajamos en medios lo sabemos porque lo vemos todos los días, es una transformación que va mucho más allá de cualquier otra transformación que haya ocurrido alguna vez. Y si uno quiere hacer radio, y ya la radio entendida como un medio completamente digital, como el medio que queremos construir y resignificando la palabra, tenemos que aceptar de que si los consumos van a venir esencialmente por los teléfonos, solamente para dar un eje, solo un eje. Y eso va a ser así. O sea, de hecho, ya lo ves, digamos, pero va a ser cada vez más. No hay ninguna posibilidad de estar en una habitación y discutir si es que tenemos que llegar a comprar otra antena o no. Al revés, es porque las tenemos todavía. Me refiero a una antena no de transmisión análoga. Me parece que es tan evidente la decisión de cualquier ejecutivo responsable respecto de los dueños de la compañía para la cual trabaja es seguir ese camino. Dejar de hacerlo me parece que es justamente la responsabilidad. Por supuesto que el negocio radial más tradicional sigue siendo el principal, sin ninguna duda,
Por supuesto que nos enfrentamos a una industria publicitaria que también tiene su propia transformación y sus propios temores y su propio conservadurismo muchas veces. Pero la única manera de hacer tortillas es romper los huevos o algo así, es el dicho. Y en ese sentido, como muchas otras empresas de radio, nosotros hemos decidido iniciar este camino que tú bien definías y que para el 2025 la imagen que tenemos grabada en la cabeza para cambiar el chip es: nos van a quitar todas las concesiones y nosotros tenemos que seguir teniendo las mismas marcas, no radios, las mismas marcas, conectadas con la audiencia, y no solo conectadas con la audiencia, sino que, y esto es fundamental en el mundo digital, conociendo esas audiencias como el FM no nos permite, y generándoles contenido que puede ir desde los programas de radio tradicionales hasta audioficciones que pasado mañana son películas y todo lo que cae entre medio. Entonces, la verdad es que si a mí me invitaran a una conversación como la que tú describías en tu pregunta, tengo la impresión de que mi respuesta sería: ni siquiera miren lo que ha hecho RDF, simplemente aceptemos la realidad, y la realidad tiene que ver con que la audiencia está en otro lugar, y si uno quiere tener audiencia tiene que ir a ese otro lugar. Es así de sencillo. El portfolio que tiene RDF Media incluye naturalmente radios que transmiten a través de frecuencia modulada, pero ustedes también tienen radios que son 100% digitales. Una en este caso, sí. Claro, y en el caso particular de tener una emisora 100% digital, ¿cómo les ha ido? ¿Qué grandes diferencias han percibido ustedes en lo que es producir una radio 100% digital con una radio análoga? Me refiero a lo que es a la creación de producto y a la experiencia, sobre todo con el oyente. ¿Sabes qué? Es una pregunta compleja de responder ahora, porque precisamente estamos en estos días haciendo una evaluación que más o menos recoge los puntos que acabas de exponer. Hacer una radio digital, es decir, de origen digital, pero mantener ciertos hábitos programáticos de la radio FM, no es una buena noticia, y eso lo comprobamos nosotros porque lo hicimos de esa forma y no funcionó demasiado bien. Luego lanzamos, que me parece que es parte de las cosas interesantes que hemos hecho, nuevas plataformas Audio First para todas nuestras radios. Tenemos 4 FM que se han ido lanzando progresivamente. Terminamos ahora en 2 semanas más, creo, con la 4ª radio. Y en esa experiencia, en digitalizar la plataforma del FM, creo que hemos aprendido más que con la radio de origen 100% digital. ¿Y por qué creo que eso ha sido así? Porque el hecho de cerrar el negocio de los banners, que fue toda una decisión, fue decir: vamos a botar a la basura o vamos a dejar debajo de la mesa X cantidad de ingresos que están asegurados mes a mes y nos vamos a concentrar en el audio 100% y en el negocio asociado, inserción de audio, en fin, AdWiz y ese tipo de tecnología. Significó cambiar integralmente la cultura y los procesos dentro de las mesas de trabajo, generar nuevos productos, y todo ese cambio operativo y cultural nos ha traído más aprendizajes, mejores ingresos, mejor consumo y mayor conocimiento de la audiencia que la radio digital, que funciona, pero que me parece a mí ya es un producto medio del pasado. Y una de las cosas que nos estamos preguntando acá es, además de digitalizar a la radio FM tradicional, por seguir llamándolo de esa manera, si uno quisiera levantar una radio de origen digital en el 2023, creo que hay que pensar en otra cosa. Hay algunas experiencias en Argentina, en otras partes que me ha tocado ver, y creo que una radio con origen digital ya no es, y hace mucho tiempo probablemente dejó de ser, simplemente una radio cuya transmisión única sucede en Internet y cuya lógica programática es más o menos similar. Creo que es una cosa completamente distinta que hoy día no soy capaz de imaginar, pero espero que la podamos imaginar pronto y transformar nuestra radio Horizonte.cl, que es la a la cual hago mención, en una cosa diferente, porque creo que va a reunir piezas que están dispersas por alguna parte y que las tenemos que unir en un concepto distinto. Ya no es solamente una cosa lineal y on demand. Eso ocurrió hace 10 años. Y por eso creamos un área de estudio entre la empresa que se llama Smart Audio, y que es la que está llamada a recolectar información, por supuesto que voluntaria, procesarla de una manera hiperinteligente y con todas las tecnologías asociadas. Y al final, mi gran proyecto del 2023 es cómo nos transformamos en la primera empresa de radio en Chile
que realmente conoce a su audiencia y que es capaz de hablarle en tiempo real a personas porque les gusta ciertos deportes o ciertas actividades o tienen ciertas afinidades con ciertos contenidos y conocer qué tipo de programas escuchan dentro de todo nuestro holding y mandarles mensajes a la hora que ellos quieren que recibir un mensaje, etcétera, etcétera. Cosas que la radio hoy día, cosas que para ciertas empresas de tecnología son evidentes, pero que para el mundo de la radio son cosas completamente nuevas. ¡Hey! Perdona que te interrumpa este momento. ¿Sabías que Mediaaventurados está en YouTube? Búscalo en la plataforma de video más vista del mundo. Si te suscribes al canal, cada semana hay un episodio nuevo y contenidos diferentes sobre el mundo del audio y la radio. Busca Mediaaventurados en YouTube. Dale like a los videos y deja tus comentarios. Te invito a ser parte de la comunidad. Gabriel, recién mencionaste que tienen una unidad interna que se llama Smart Audio, que la lleva adelante Claudio Brandt. Interesante que en noviembre del 2022, Smart Audio de RDF Media, junto con IAB, presentaron un estudio que han hecho, que ha sido muy interesante, sobre el estado del audio y del audio digital, sobre todo en Chile. Y un dato que me llamó la atención es que ustedes concluyen de manera muy contundente que la radio tradicional, la radio de toda la vida, tiene una gran fortaleza en la fidelidad que tiene el oyente. Me quedo pensando, lo difícil de los procesos de digitalización es lograr la fidelidad que tenían las marcas y los medios tradicionales. La gente era fiel a un periódico, era fiel a una radio y era fiel a un canal de televisión. Cuando uno se va al mundo digital, la oferta es tan amplia y tan compleja que hoy la gente parece que le da igual dónde consume, ¿sí? Ustedes están analizando, están viendo la forma de cómo lograr esa lealtad y esa fidelidad que se pueda extrapolar de ese mundo de la radio al mundo digital con las experiencias que están haciendo. Yo creo que sí, porque cuando te decía hace un rato que siempre he creído que la radio fue un medio, siempre, en su historia, me refiero esencialmente digital, puedo partir desde ahí otra vez. Es decir, las radios siempre han tenido cierta segmentación. Y la segmentación no es otra cosa que comunidades. Nosotros sabemos, como gente que hace radio, generar un contenido y una conversación y un vínculo con cierto tipo de personas, con cierto grupo grande de personas que tienen ciertos denominadores comunes con los cuales nosotros nos conectamos. Por lo tanto, si siempre hemos construido comunidades, cuando incluso la tecnología no nos ayudaba demasiado, hoy día debería ser más fácil. Yo creo que el gran desafío no es mantener la fidelidad, porque si yo tengo una radio FM que tiene cierto conductor que aborda cierta temática, y ese conductor que aborda cierta temática lo tengo en el FM, pero además tiene un podcast, voy a ser muy simple, y además participa de la radio digital, y además genera ciertos eventos en el off, presenciales me refiero, etc. Esa comunidad yo lo voy a poder trasladar de un lado a otro, porque además como la voy a conocer, lo voy a poder informar de buena manera, oportunamente, aquellos movimientos que está haciendo este host que básicamente conduce esta comunidad que he descrito muy, muy someramente. Me parece que ese no es el gran desafío. Creo que eso se puede hacer y de hecho en la experiencia que nosotros tenemos lo estamos haciendo. Creo que el gran desafío es la competencia que existe, que es infinita, o lo más cercano que puede existir a la palabra infinito, porque hay mucha gente haciendo lo mismo. Y de nuevo viene cierto poder de la radio, y yo sé que parezco como un presidente de una gremial radial por cómo la defiendo, pero realmente la defiendo por lo menos con convicción. Y es que de todos los medios, la gente siempre fue muy fiel a la radio que escuchaba más de una, pero era su radio. En la televisión, por ejemplo, yo podía generalmente perseguía programas, veía este noticiario de acá, pero quizás la teleserie, como se dice en Chile, era en otro programa, en otro canal, perdón, y así. Hay algo en la radio y en el contenido del audio y en esta conexión hiperemocional que tiene el mundo, el audio en general, venga de donde venga, tecnológicamente hablando, que a nosotros nos permite conectar con la gente y generar esta comunidad de manera más sencilla. Lo complejo, además de mantenerla, es controlarla, porque hay mucha gente, demasiada oferta. Y ahí es cuando tenemos un desafío gigante. RDF Media lanzó una nueva radio, ¿no?, que se llama 13C.
La particularidad de esta radio es que tiene una selección musical exquisita. Estuve escuchándola, me pareció genial. Y además tiene una oferta de concepto de radio cultural. Y aquí hay una curiosidad, porque históricamente uno siempre pensaba que la radio cultural era radio cultura. Ponían música clásica y una voz de un locutor circunspecto presentando la próxima sinfonía que íbamos a escuchar. Ustedes han avanzado en otra dirección. Pero respecto de 13C, quiero preguntarte, siendo una FM, ¿qué cosas son las que han integrado ya con ese concepto del que hemos estado hablando en toda esta entrevista, que es el concepto de mirar ese futuro donde no va a haber una FM? Entonces, ¿hacia dónde va un 13C sin frecuencia modulada? 13C es la marca de un canal de cable que pertenece a esta empresa, que es un canal con una vocación cultural, pero con una cultura entendida como las personas y sus hábitos, las personas y sus costumbres, lo que ocurre en la cotidianidad, lo que se denomina la baja cultura versus la alta cultura, que es la que tú describías también en tu pregunta. En ese sentido, y es muy interesante, 13C Cable, televisión, hizo un estudio a principios de este año, y lo que más le exigía a su audiencia, que era muy fiel, le decía: necesito más actualidad, más conversación, más música, que eran exactamente los temas para los cuales las radios a las radios les resulta muy natural, por supuesto, poner al aire. Entonces dijimos, bueno, la cultura está en el aire, hagamos este proyecto. Hubo otras razones de por medio, por supuesto, digamos, pero nos resultó muy sencillo traer el espíritu de ese canal a esta radio, complementarlo y desde el inicio, además de generar una radio que intentará ser lo más original posible por un tema de diferenciación, por supuesto, tiene que salir a competir, y eso pasa por el tema de la música y por entender que si uno tiene un espíritu cultural y la cultura es todo, podemos cruzarlo y mezclarlo todo, ese es como el ánimo. Va a ser la radio que en este holding va a tener la primera versión 100% dedicada al audiovisual, porque pasado mañana, si es que no tenemos un FM, tendremos nuestra plataforma audiovisual o vamos a ser parte del mismo canal, los programas que hacemos en la radio y lo que ocurra en la radio audiovisualmente va a ocurrir en el canal. Estamos empezando a construir una serie de alianzas que le permitan a nuestros contenidos estar en aquellos puntos culturales, por llamarlos de alguna forma, de la capital, sobre todo la capital, vamos a partir por ahí. Además de la obviedad de los podcasts, el consumo en demanda y todo ese tipo de cosas que ya hoy día son un desde, esta radio en particular tiene la misión de generar contenido más audiovisual que las otras, y por eso la gente me decía, pero si ustedes son solo audio, y yo digo, no, somos Smart Audio, y un audio que es Smart es audiovisual cuando quiere ser audiovisual. No hay problema en eso, no hay cadenas. Así que estamos preparando un estudio y la mayoría de sus programas tienen ese objetivo de ya empezar a convivir más con YouTube, algo que nosotros hasta ahora hacemos poco, tener una plataforma donde ya no solo se escuche con todos los derivados que eso significa en el mundo de hoy, sino que además también se vea y se vea bien. Esto es lo más importante de lo conversado con Gabriel Polgati. Y si llegaste hasta aquí, hasta este momento, te quiero invitar a que descubras audiogen.es, un nuevo emprendimiento, nuestra gran apuesta. Y hablo de nuestra porque lo integramos con Luis Miguel Pedrero, uno de los referentes del contenido vinculado a la radio, a la transformación de los medios y del audio y del podcasting de España. Y junto también a Agustín Espada, un gran observador, analista, investigador y un conocedor impresionante de las industrias culturales. Hemos creado este emprendimiento, esta propuesta. Te invito a que te suscribas a la newsletter que nosotros estamos editando y que sale una vez por semana. Esta newsletter, además de tener contenidos, no requiere más de 12, 13 minutos de tiempo para la lectura reposada y para la reflexión. Queremos agradecer en estas 3 primeras ediciones a las más de 200 personas y que admiramos a muchos de los que están allí. Algunos de los personajes que más admiración nos generan nos sorprendieron suscribiéndose a nuestra newsletter. Gente que sabe de audio, gente que sabe de radio, gente que sabe de podcasting, ha comenzado a seguir audiogen.es. Así que te invito, si te interesa el mundo del audio y de la radio, porque dentro de muy poco
estamos organizando un evento al que vamos a invitarte para hablarte de cosas muy novedosas, muy revolucionarias y que ayudan mucho a pensar y sobre todo a construir nuevos proyectos de radio. Que tengas una buena semana y la pases muy bien.